Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Olmedo, al doctor Pessomi y a la doctora de la Fuente por la invitación a participar en este webinar de lesiones deportivas de niños y de adolescentes. Vamos a conversar con ustedes algunos casos con el doctor Pessomi. Voy a partir yo con un caso clínico, un paciente de 16 años sin antecedentes mórbidos, que realiza deporte recreacional habitual, fútbol, pádel y golf, como muchos de nuestros pacientes que vemos en la clínica, y presenta un dolor de la cadera bilateral de un año de evolución, progresivo, que se exacerba con la actividad deportiva. Este dolor se caracteriza por ser punzante en la zona inguinal, al permanecer sentado o al realizar largos tramos caminando, al ponerse de pie, ¿no es cierto? Y al realizar su actividad deportiva le duele y a veces incluso cojea. Al examen físico tiene un ángulo de progresión de la marcha de 5 grados, una rango de movilidad de la cadera algo disminuido en el lado derecho, una flexión de 110, una rotación interna de 30, que es normal, rotación externa 50 y abducción de 60, y al mover la cadera en flexión máxima presenta un dolor inguinal profundo. Al realizar el test de pinzamiento, llamado FADIR, que es un test que realizamos con flexión de la cadera, aducción y rotación interna, este es positivo y reproduce su dolor habitual. Al realizar el examen contrario, que es flexión, abducción y rotación externa, no hay dolor. Lo estudiamos, como todos nuestros pacientes, con unas radiografías de pelvis AP y Lauenstein en este caso, y vemos que tenemos una radiografía bien centrada, bien tomada, con las alas que son simétricas, los agujeros obturadores simétricos, y llama la atención en los dos lados, la verdad, pero más en el lado derecho, una mayor cobertura del acetábulo. Vamos a marcar aquí con algunas flechas. La zona verde, las flechas verdes son las espinas ilíacas anteros inferiores, las cuales ustedes ven que hacia el lado derecho se ve un poco más prominente, que alcanza incluso la línea articular y la sobrepasa. Vemos la flecha de color morada, esa línea punteada es la proyección de la pared anterior sobre la cabeza femoral, la cual está prominente y se entrecruza con la pared posterior que está en rojo. Además, otro signo importante que destaca en esta radiografía es las espinas ciáticas o isquiáticas tan prominentes, y esto nos traduce que hay una retroversión del acetábulo, en caderas que están maduras y que tiene este paciente espinas ilíacas anteroinferiores bajas. Entonces, frente a este caso, ¿qué estudio imagenológico complementario harían ustedes? Opción A, le pedirían una ecografía de las caderas. Les recuerdo que es un paciente de 16 años que está con dolor de un año de evolución. B, TAC de las dos caderas. C, resonancia magnética de las dos caderas. O D, artroresonancia magnética de las dos caderas, es decir, una resonancia con una artrografía con medio de contraste intraarticular. Entonces, elijan cuál de estas cuatro opciones ustedes elegirían para completar el estudio de este paciente con dolor de cadera. Súper, ahí tenemos la respuesta entonces. La mayoría, ¿cierto? El 67% le haría una resonancia. En segundo lugar, escáner o artroresonancia, y ya menos una ecografía cadera. La ecografía resulta bastante útil, pero en pacientes de menor edad para buscar fundamentalmente sinovitis transitoria, otro tipo de diagnóstico, artritis séptica, etcétera. Pero la verdad es que en este paciente deportista con dolor de un año de evolución, lo que más nos ayuda es la resonancia. Y en cuanto a si es resonancia con contraste intraarticular, una alta resonancia o no, hay evidencia en la literatura que muestra que la resonancia magnética de alta resolución, o sea, una muy buena resonancia magnética, es equivalente a la alta resonancia para evaluar las lesiones intraarticulares. Por lo tanto, cuando uno cuenta con esa tecnología, puede no hacer alta resonancia magnética de cadera en esto como estudio inicial. Es distinto cuando son casos que ya han estado operados o cuando uno quiere aprovechar de hacer, por ejemplo, interarticular, uno puede aprovechar de hacer la artorresonancia. Pero nuestro enfrentamiento inicial en general con este tipo de pacientes es una resonancia magnética de las dos caderas. Bien, bueno, como bien respondieron ustedes, este paciente se le solicitó una resonancia magnética convencional
En la clínica disponemos de campos magnéticos de 3 Tesla, lo que nos permite ver estas hermosas imágenes en las cuales ustedes pueden ver con gran definición la línea articular, los músculos, ¿no es cierto?, el hueso. No sé si alcanza a ver mi cursor ahí, donde está el triángulo fucsia. Vemos una interrupción en la densidad del labrum acetabular, el cual está de una rotura de espesor completo con una desinserción. Se acompaña también en la misma zona hacia medial, hacia la zona de la unión condrolabral, también hay un daño en la fijación del cartílago en la zona acetabular tipo grado, en la zona 3 periférica, y en la imagen sagital, donde está el asterisco verde, vemos donde está la flecha, como esta espina es bastante prominente y va a producir un pinzamiento, lo clasificamos como una espina tipo 2. En este caso, como ustedes bien saben, las espinas se clasifican según la clasificación de Hetzroni del año 2013, en las cuales, como les comentaba, una espina ilíaca anteroinferior que está sobre la pared acetabular se clasifica tipo 1, una espina ilíaca anteroinferior que llega a la pared anterior al mismo nivel, la clasificamos como tipo 2, y una espina que sobrepasa el nivel de la pared anterior y cuelga hacia abajo, tocando la cápsula y produciendo un pinzamiento, lo llamamos o lo clasificamos una espina tipo 3. En los casos de pinzamiento subespinal destacan las espinas tipo 2 y tipo 3, que van a producir una disminución en el rango articular en la flexión de la cadera y la rotación interna, y el examen físico se dice que puede producir dolor en rangos máximos, ¿no es cierto?, en la máxima flexión. A veces es difícil clínicamente decir que este es solamente un pinzamiento espinal bajo o un pinzamiento femoroacetabular habitual. Javier. Entonces ya tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Un paciente de 16 años, deportista, que tiene una lesión del labrum por un pinzamiento femoroacetabular más un pinzamiento subespinal. Entonces, ¿cuál sería su primer enfrentamiento con este paciente en términos del tratamiento? Opción A, realiza un manejo conservador con reposo deportivo, antiinflamatorio y lo envía a kinesiología. B, manejo conservador con infiltración intraarticular. C, manejo quirúrgico con artroscopía de cadera. O D, un manejo quirúrgico con luxación quirúrgica controlada de cadera para reparar sus lesiones intraarticulares. Entonces pueden votar A y B, manejo conservador; C y D, manejo quirúrgico con técnica artroscópica o técnica abierta. Veamos entonces qué es lo que vamos votando. Bien, veamos qué dice el público. La mayoría está peleado, ¿cierto? La mayoría un manejo conservador de reposo deportivo, antiinflamatorio y kinesiología, y hay un porcentaje no menor que de entrada le haría una artroscopía de cadera a este paciente. Bueno, ahora lo vamos a revisar, qué es lo que se hace en pacientes con este tipo de lesiones. Bien, bueno, como muchos dijeron en sus votaciones, la primera línea de tratamiento es un tratamiento conservador, es el que nosotros tenemos en la clínica alemana. Tenemos muchos pacientes deportistas que llegan con dolor, los estudiamos y nuestra opción es el reposo deportivo, antiinflamatorio, kinesioterapia y modificación de la actividad deportiva, por ejemplo, evitar la hiperflexión. Muchos pacientes dejan de hacer flexiones máximas y se alivian el dolor. Y como segunda opción, dentro de esta línea conservadora, podemos hacer infiltraciones intraarticulares con corticoides o test de lidocaína cuando estamos con dudas respecto a qué tipo o de dónde viene el dolor. En general, ¿por qué tenemos esta decisión en la clínica? Es porque a 2 años, de 60 a 82% buenos resultados, con más de 20 puntos en el Harris Hip Score modificado, mejoran. Y a 5 años, con este enfrentamiento conservador, tenemos 73% de buenos resultados a 5 años. Por lo tanto, esta debe ser siempre la opción número 1 en este tipo de pacientes que presentan estas lesiones por pinzamiento en la cadera. Sin embargo, en adolescentes
Cuando ya fracasa este tipo de tratamiento, muchos de estos pacientes han jugado todo el tiempo fútbol, pádel, golf, como en este caso, y se han quedado callados para poder seguir jugando. Muchos llevan mucho tiempo y el tratamiento conservador resulta inoperante y fracasa. En estos casos avanzamos a la segunda línea de tratamiento, que es la cirugía, una artroscopía de cadera, en la cual metemos una cámara, contracción de la cadera, anestesia general, y miramos cómo está el labrum. Realizamos una reparación labral, con una fresa de alta velocidad sacamos un poco las zonas prominentes del acetábulo y le damos mayor concavidad al cuello femoral para mejorar la biomecánica de esta cadera. Este tratamiento en adolescentes tiene mejorías clínicas significativas, con modificaciones del Harris Hip Score modificado de 66 a 92 en pacientes de promedio de 15 años con un follow-up hasta 5.8 años. Ustedes ven ahí los gráficos, presentan modificaciones y mejorías después de haber sido operado. Ahora, cuando comparamos el retorno deportivo, vemos que hay una pequeña diferencia. El tratamiento quirúrgico con la artroscopía, a través de muchas publicaciones, ha demostrado mejor retorno deportivo versus el tratamiento conservador, que no es malo, 73% pueden volver a la actividad deportiva, y esto está claramente en evolución, pero el tratamiento quirúrgico muchas veces, en otros casos también ocurre, tiene ventaja respecto al retorno deportivo, ya que los pacientes no van a seguir pinzando, se saca la causa del pinzamiento y de la degeneración articular y se repara dentro de lo posible las lesiones que ha producido este pinzamiento. En este caso, hay varias publicaciones que han demostrado que el pinzamiento subespinal tiene buenos resultados, con una mejoría entre el 66 y el 98% en espinas tipo 2 y 3, como les mencionábamos. Volviendo a nuestro paciente, vimos que fracasó el tratamiento conservador y los pacientes lo único que quieren es volver a su actividad deportiva. Por lo tanto, este paciente lo operamos con el doctor Besomi, como les decía, anestesia general, se hacen 2 o 3 portales pequeñitos alrededor de la cadera, no es muy doloroso, y con esta fresa de alta velocidad a 8.000 revoluciones por minuto vamos recercando en forma progresiva y paulatina, controladamente, la porción de la espina que estaba prominente. Ustedes ven cómo se va formando ahí un espacio. Este paciente además tenía roto el labrum acetabular en la zona anterolateral, la zona 2 y 3, y lo fijamos con unas anclas translaterales que miden 2 milímetros, se pasa una sutura y se fija el labrum acetabular al hueso. Luego nos aseguramos que a nivel del cuello femoral tenga una buena progresión en la flexión y no exista un pinzamiento. Ustedes ven cómo tenía en la primera imagen de la izquierda, en la imagen radioscópica, un bump o una prominencia en la unión del cuello con la cabeza femoral. Luego de resecar este bump o esta prominencia ósea, tiene un offset o una cintura en el cuello femoral que permite un rango fisiológico normal. La radioscopía demuestra cómo se ha ido mejorando luego de la cirugía el cuello femoral y la espina, y aquí ustedes tienen un acercamiento de la radioscopía. Vemos cómo en la imagen de mi izquierda, de su derecha, tienen la espina tipo 3 colgando sobre la cabeza femoral, produciendo un pinzamiento, y luego de la cirugía artroscópica hemos removido en forma poco invasiva la zona ósea que estaba pinzando. Este paciente tuvo un buen resultado y logró volver a su actividad deportiva sin dolor. Javier. Excelente, muchas gracias, Luis. Vamos, tiene que dejar de compartir pantalla, así voy a compartir yo el segundo caso. Muy interesante nuestro primer caso, ¿cierto? Sobre pinzamiento femoroacetabular y pinzamiento subespinal, un paciente deportista de 16 años. Vamos a pasar al segundo caso. Este es un paciente hombre también, de 14 años, que está corriendo, como ustedes ven ahí, en la pista 2, el que está de negro, que era un paciente sano, que hacía atletismo, pero que los últimos 2 meses estuvo en reposo por una fractura de olecrano. Y cuando le dieron el alta deportiva, lo primero que hizo fue ir a esta competencia sin ningún tipo de entrenamiento, nada previo. Y vean ustedes ahí como en ese paso ahora sufre una hiperextensión de los isquiotibiales y queda con un dolor insoportable con el cual no puede seguir corriendo, ¿cierto? Impotencia funcional, y termina ahí el pobre cayéndose. Llegó a la urgencia, consulta por una marcha de autodicación, con rangos de cadera dolorosos, dolor a la palpación del isquion y a la activación muscular de los isquiotibiales. Se le tomó una radiografía de pelvis AP que muestra
esa imagen, como ustedes ven ahí donde muestra la flecha verde, un fragmento óseo grande de la tuberosidad isquiática del lado izquierdo, que es una fractura, ¿cierto?, por avulsión de la tuberosidad isquiática aguda. Muy bien, un caso frecuente de ver, ¿no es cierto?, caída en la actividad deportiva. Entonces la pregunta para el auditorio es, ¿qué estudio imagenológico realizaremos a este paciente complementario? Aparte de la radiografía de pelvis AP que mostró el doctor Besomi, en la cual vemos esta imagen en la zona isquiática, las alternativas son A, radiografía de pelvis inlet, B, ecografía del muslo proximal, C, TAC de cadera, D, resonancia magnética. Por favor, voten su opción a continuación. Muy bien, estamos contando los cómputos. Vamos a ver el resultado de su votación. Muy bien, en esta respuesta tenemos un empate prácticamente entre TAC de cadera y resonancia magnética. La respuesta correcta es el escáner, ya que tenemos una lesión ósea dura, ¿no es cierto?, que necesitamos ver su tamaño, su forma, cuánto está desplazado. La resonancia magnética también es una opción, sin embargo, la definición no es tan buena para el hueso, para ver las fracturas, como es el escáner. La ecografía, si bien es un buen sistema, no permite ver bastante bien el hueso. Pensemos que son pacientes grandes, en las cuales las masas musculares y el hematoma nos van a dificultar ver el contorno óseo, y la radiografía inlet de pelvis nos muestra más la zona de las ramas del pubis por delante y el anillo, más que la zona isquiática. Javier, adelante. Súper, exacto. Si uno tuviera que elegir una proyección, el outlet, ¿cierto?, sería la mejor. Pero como tú decías, en este caso lo que hacemos es tomarle un escáner porque es lo que nos va a determinar la conducta. Y este es otro caso de otro paciente, solo para mostrarles la diferencia de cómo se ven estas fracturas en fragmentos que son más chiquititos. Y que en este caso, por ejemplo, en la pelvis AP, que es la imagen del lado izquierdo, pasa bastante desapercibida. Sin embargo, en la proyección outlet se hace bastante más notoria esta avulsión que es laminar, con un fragmento pequeño, con poco desplazamiento, pero que basta con esta radiografía para poder diagnosticarlas. Estas son lesiones que muchas veces se pasan, se diagnostican como desgarro, pero con una proyección outlet se pueden ver. Pero volviendo a nuestro caso, vemos aquí, ¿cierto?, el escáner que le pedimos para evaluar bien el fragmento, un fragmento grande, desplazado, que podemos medir en este escáner exactamente cuánto está desplazado, y eso vamos a ver por qué es importante, en este caso 2,5 centímetros de desplazamiento. Y entonces con este diagnóstico ya bien claro, ¿cuál sería el tratamiento que ustedes harían? Luis. Sí, es muy importante ver este tipo de pacientes porque son pacientes muy activos, que son competitivos y requieren tener un aparato extensor, en este caso funcionante, y quieren seguir haciendo deporte. Por lo tanto, el tratamiento, las opciones son A, conservador, reposo deportivo, 12 semanas más kinesioterapia; B, infiltración con concentrado plaquetario PRP; C, Botox en el isquiotibiales para disminuir la tensión y asegurar, ¿no es cierto?, la consolidación; o D, quirúrgico, reducción abierta y osteosíntesis. Por favor, a continuación elijan el tratamiento que ustedes consideran que es el mejor para este paciente. Voten ahora, por favor. Muy bien, estamos contando sus respuestas. Excelente. Muy bien, en este caso, 3/4 de los participantes votaron tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador en este caso, lamentablemente, no asegura una conciliación y una potencia de la inserción de los isquiotibiales. La infiltración con PRP no ayuda en este caso, ya que el desplazamiento es mayor y no hay un problema biológico. Y Botox, si bien mejora la tensión sobre los isquiotibiales, al estar tan desplazado, el tratamiento no va a ser efectivo para este paciente. Javier, adelante. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con el caso, les quería mostrar, esto es lo que hay, este y otro artículo, varios trabajos que muestran que desplazamientos de este tipo de fracturas avulsivas del isquion en pacientes deportistas que tienen más de 1,5 o 2 centímetros de desplazamiento en agudo, es decir, se considera agudo antes de las 6 semanas de evolución,
el tratamiento quirúrgico con reducción abierta y fijación interna con tornillo o ancla es el tratamiento de elección porque ha demostrado mejores resultados en términos de dolor para la vida diaria, de reintegro deportivo y de funcionalidad. Así que es el tratamiento de elección en este caso, porque en nuestro caso tenía más de 2 centímetros de desplazamiento y estaba en agudo. Esto es una imagen para recordar las distintas fracturas abulsivas que vemos en la pelvis, las que vemos con más frecuencia. Acá en la clínica son de la espina ilíaca anteroinferior y de la espina ilíaca anterosuperior, también con cierta frecuencia de la cresta ilíaca, y ya menos frecuentes vemos estas del isquion o del trocánter menor. Lo que muestra la literatura, y si uno la revisa en detalle, es que la evidencia como más dura para hacer un tratamiento quirúrgico en cualquiera de las fracturas abulsivas de este tipo, incluso en pacientes deportistas, son las fracturas de la tuberosidad isquiática en pacientes deportistas que tienen menos de 6 semanas de evolución y que tienen un fragmento desplazado más de 2 centímetros, más de 1,5, 2 centímetros. Las otras, en general, las manejamos con tratamiento conservador con muy buena respuesta y no hay evidencia buena en la literatura para sostener un tratamiento quirúrgico. Así que esta es de las pocas que operamos. Así que este paciente le realizamos un tratamiento quirúrgico. Una de las dificultades que tiene este es la anatomía por la cercanía que tiene el nervio ciático. Como ustedes ven, esta es la zona que se arranca en la inserción de los isquiotibiales. Inmediatamente hacia lateral tenemos el nervio ciático, por lo tanto hay que tenerlo muy presente y ser muy cuidadoso en la cirugía. El abordaje que se usa es un abordaje transverso siguiendo el pliegue glúteo con un decúbito en prono. Y esta es la imagen de este paciente como fijamos con agujas guía o agujas de Kitchener transitoria. Luego posicionamos nuestros tornillos una vez que hemos tenido una buena reducción mirando en forma abierta y radioscópica. Así es como se ve. Aquí les dibujé, por aquí está el nervio ciático muy cercano. Y estos son los tornillos, en algunos casos con arandela, para fijar el fragmento. En este caso utilizamos 2 tornillos canulados de 4 milímetros de diámetro, y estas son las imágenes postoperatorias. Recuerden, teníamos un fragmento grande que estaba acá, y aquí ya está reducido con esos 2 tornillos. En la proyección AP y outlet se ve una muy buena fijación. El postoperatorio de estos pacientes es muy importante protegerlo en términos de carga, de no realizar flexión activa, por eso le dejamos esta férula ROM de rodilla, y esto por 6 semanas para después poder iniciar un reintegro kinésico progresivo, pero las cargas que tiene que soportar esto son altas, así que hay que no apurar el reintegro de este tipo de lesiones. Ese era el segundo caso, una fractura de tuberosidad isquiática, paciente adolescente. Así que muchas gracias por su atención en estos casos de cadera. Vamos a revisar si hay preguntas y las respondemos por el chat. Muchas gracias por su atención.